Bon dia a tots i a totes. Donem inici a la jornada de la conciliació a la responsabilitat i en concret aquesta primera sessió que porta per títol La feminització de la pobresa permet parlar de polítiques de conciliació i corresponsabilitat. Com ja s'ha indicat, i repetiré algunes idees, però trobo que són importants a l'hora d'introduir aquesta sessió, històricament és conegut i malauradament encara a l'actualitat que les dones tenen una participació en el mercat de treball menor. Això es deu a molts motius, però segurament un d'aquests motius es basa o es recolza en el tradicional repartiment d'espais i de rols entre els homes i les dones. De tal manera que als homes els ha correspost l'espai públic i per tant el treball i a les dones els ha correspost l'espai privat, és a dir, la llar i per tant les tasques de la llar. Això ha comportat que històricament i avui en dia igual, les dones hagin assumit, podríem dir gran part, però en molts casos hauríem de dir la totalitat de les càrregues, deures, responsabilitats, diguem-ne com vulgueu, de la llar. Han tingut cura dels fills, han tingut cura de les persones dependents, han tingut cura de la llar, han tingut cura dels marits i això ha vingut acompanyat, a més, d'una certa convicció social de que hi havia una certa incompatibilitat entre assumir totes aquestes tasques, aquestes responsabilitats familiars i el treball per compte aliè, el treball remunerat. I això, òbviament, ha comportat que a llarg termini la dona s'ha incorporat menys al mercat de treball. Però, a més, que la dona té una menor participació en el mercat de treball, quan s'ha incorporat al mercat de treball amb gran esforç, doncs, a més, ho ha fet en condicions més precàries. És la dona la que més acut a el que seria treballs de caràcter temporal, el que seria contractes a temps parcial, no sempre volguts, el que seria sous més baixos, més dificultats de formació, més dificultats de promoció professional, més dificultats d'estabilització, etc. Doncs molts d'aquests problemes també troben el seu origen, o una part del seu origen, en aquest repartiment sexual de rols, perquè les dones moltes vegades s'han vist obligades a agafar aquests treballs pitjors, més precaris, per tal de poder compatibilitzar el que és la seva activitat laboral amb el que és les seves obligacions, responsabilitats, càrregues familiars. Per tant, menys participació en el mercat de treball i, a més, en condicions més precàries. Però és que aquest problema no únicament acompanya la dona durant la seva vida laboral activa, sinó que també moltes vegades es reflexa després en la protecció social que reben del sistema. No en va, si una persona, en aquest cas les dones, treballen, s'incorporen menys al mercat de treball i, a més, quan ho fan en pitjors condicions, en condicions més precàries, les seves carreres de cotització són pitjors i això afecta les seves futures prestacions de seguretat social. Probablement la pensió de jubilació és el principal exemple, però no seria l'únic. Per tant, veiem, i aquests dies també estan sortint números, de les pensions de jubilació molt més baixes que reben les treballadores, dones treballadores jubilades, que els homes que es troben en la mateixa situació, per no parlar de les pensions de viduïtat i altres situacions. Totes aquestes variables que hem anat esmentant, per tant, el que és menor participació en el mercat de treball, pitjors condicions de treball, pitjor protecció social, han abocat, i aquí enllacem amb el que seria el títol de la ponència, a que moltes dones s'hagin vist abocades a una veritable situació de pobresa. De tal manera que avui en dia podem parlar d'un fenomen que s'ha instaurat amb certa normalitat, un fenomen de pobresa o de feminització de la pobresa. I específicament i particularment ens trobem davant d'una pobresa femenina laboriosa, és a dir, dones que treballen però malgrat treballar continuen sent pobres. Òbviament, aquesta situació únicament es pot revertir des de polítiques que comportin que les dones es puguin incorporar al mercat de treball, però que, a més, quan es puguin incorporar, ho facin amb condicions dignes, amb treballs dignes i amb condicions d'igualtat que els homes. I, entre altres motius, perquè no hi ha una solució màgica, però probablement un de les eines, dels elements que s'haurien d'acudir o utilitzar per aconseguir aquesta fita, és incrementar la participació, és a dir, trencar amb aquest repartiment de rols al que he fet referència abans i fomentar la major participació dels homes fins a arribar a una participació equitativa en el que són les responsabilitats i càrregues familiars. És a dir, dirigir-nos cap al que ja ha sortit diverses vegades en la presentació d'aquesta jornada, cap a una veritable corresponsabilitat d'homes i dones en el que seria el repartiment de tasques laborals i de tasques, diguem, d'obligacions o responsabilitats familiars. Òbviament, aquesta situació, si es donés aquesta corresponsabilitat, comportaria que el fet de satisfer o d'haver de satisfer les obligacions familiars
ja no fos un element que afectés exclusivament a les dones, sinó que afectaria també als homes i que, per tant, ja no podria ser tingut en compte ni pels empresaris ni per la societat en el seu conjunt a l'hora de afavorir l'accés de la dona al mercat de treball, la seva formació, la seva promoció, etc. Per tant, calen accions polítiques, accions públiques, que moltes vegades vindran de la mà de la llei, però probablement, i aquí serà un tema que segurament sortirà, no n'hi haurà prou amb la llei, sinó que és necessari un canvi de les conviccions o de les concepcions socials sobre aquesta matèria. És a dir, per tant, aquí, homes i dones, segurament més els homes que les dones, tenim un llarg recorregut d'aprenentatge per dirigir-nos cap a aquesta situació de corresponsabilitat. Doncs bé, per parlar de totes aquestes matèries, contamos con la presencia de la doctora, como ya también se ha indicado en la presentación de la jornada, de la doctora María José Romero Ródanes, que es una profesora titular, acreditada catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es una especialista en estas materias y no únicamente desde una vertiente estrictamente teórica, que a un académico se le presupone, como el valor a un militar, que se decía antes en el servicio militar, sino que además tiene una amplia experiencia práctica en estas materias, lo cual le da esa doble componente de experta teórica y experta práctica que no es habitual encontrar en el ámbito académico. Solo por citar algunos de los aspectos que identifican este currículum que he anunciado, podríamos indicar, y de una manera muy resumida para no cansar, que ha participado en múltiples proyectos de investigación, tanto del ámbito nacional como internacional, en materias muy importantes como derechos fundamentales, seguridad social y especialmente en relación con la jornada de hoy sobre igualdad por razón de género. Cuenta con numerosas publicaciones en monografías y revistas especializadas del ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social, que obviamente no voy a citar por la misma razón de celeridad, pero sí que me gustaría indicar un trabajo específicamente vinculado con la temática que hoy trataremos, que era sobre los efectos de la crisis económica sobre las mujeres, empobrecimiento y precariedad laboral, publicado con la Fundación 1 de Mayo, me parece que era, en la que ya en el año 2010 vislumbraba de que esta crisis económica que entonces quizá aún no estaba del todo clara, aún estábamos quizá hablando de ralentización de la economía, no se veía muy clara la crisis económica, pero ya los impactos y los efectos que estaba teniendo en las mujeres y en concreto de las mujeres trabajadoras. Pero además de esta vertiente estrictamente académica, de participar en proyectos de investigación y efectuar publicaciones, es también directora del aula Empresa, Igualdad y Género Lola Martínez de la Universidad de Castilla-La Mancha y también es directora del aula de Estudios Laborales y la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, conjuntamente con comisiones obreras. Ha realizado el protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ejerce múltiples cargos y ha ejercido múltiples cargos de gestión en la universidad, siendo actualmente decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha y además, por si esto fuera poco, en los ratos libres pues, se ha dedicado a ser árbitro en elecciones sindicales y magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Es un ejemplo de que el día sí se aprovecha para mucho. Sin más dilación, quería darle la palabra, pero no sin antes agradecerle muy especialmente, como ya ha comentado la profesora Ana Romero, que haya aceptado participar en estas jornadas, porque sabemos que por las ocupaciones que tiene actualmente, pues está reduciendo el número de compromisos y de encargos que puede aceptar, y que en este caso a nosotros sí que nos ha aceptado la invitación, probablemente como explicaba la profesora Ana Romero, porque además de una relación profesional, pues al menos por nuestra parte y creo que también por la suya, hay una relación de amistad que ya no empieza únicamente con ella, sino que ella forma parte de una escuela, que es la Escuela de Castilla-La Mancha, donde, por citar dos profesores, pero que seguramente habría muchos más, pero el doctor Bailos y el doctor Aparicio, siempre han querido mucho a esta casa, a los profesores de esta casa, y nos han cuidado mucho y nos han querido mucho, y nosotros también les hemos querido a ellos. Y aunque el amor y la gratitud no se heredan, en este caso, pues María José se ha ganado el continuar con el aprecio que tenemos a esta escuela y que, por tanto, le agradecemos muy mucho que haya venido a esta jornada. Muchas gracias por haber venido y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Ha quedado demostrado la amistad que gozamos, ¿no? La Universidad de Castilla-La Mancha con los compañeros y además amigos Ana Romero y José Moreno, ¿no?
Quiero agradecer muy especialmente a la profesora Ana Romero la invitación que me cursó para estar aquí hoy. Además, una semana con una gran sensibilización y además yo creo que esta semana es histórica respecto a otras semanas conmemorativas, otros años conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. Además, con una convocatoria de huelga y de paros que va a hacer ese día más histórico, si cabe, porque existen muchos motivos para parar mañana con motivo del Día Internacional de la Mujer. Agradecimientos a la Universidad de Lleida, agradecimientos a la Unidad de Igualdad, agradecimientos al vicerrector, a la directora de la Unidad de Igualdad y al profesor Josep Moreno. Claro, la primera cuestión que tengo que señalar es el interrogante, ¿no? El interrogante del tema de mi exposición. Y creo que al final debo de responder a ese interrogante con los datos que voy a abordar a lo largo de la sesión. Tengo tiempo limitado y voy a intentar hacer una síntesis de lo que creo que es la situación en un contexto que ha señalado muy bien el profesor Moreno, de crisis económica unida a reformas laborales, unida a desigualdad y unida a trabajadoras. Esa es la proposición que me propongo desarrollar. En primer lugar, quiero señalar que no es un problema de déficit normativo, de déficit académico, de déficit jurisprudencial, todo lo contrario. Tenemos desde hace muchísimos años amplias investigaciones en la academia, en todos los ámbitos, en el ámbito sindical, en el ámbito empresarial, en el ámbito jurisprudencial, donde vienen a señalar que el tema de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar es un tema importantísimo. Importantísimo desde diferentes disciplinas jurídicas y yo quiero señalar, como no puede ser de otra manera, que los laboralistas, la rama científica del derecho del trabajo, se ha ocupado y preocupado continuamente desde el año 1999 con la primera ley de conciliación de la vida laboral y familiar sobre estos asuntos. Además, siempre han sido vinculadas con los permisos, con las reducciones de horario, con las reducciones de jornada, con las excedencias, y parto ahí de una primera premisa y tal. ¿Eso es contrario a la conciliación o es contrario a la corresponsabilidad? Porque señalar un conjunto de políticas de conciliación que lo que hacen es separar a la mujer del ámbito laboral, eso genera desigualdad. Se tiene que hablar de corresponsabilidad, como muy bien ha señalado la doctora Moreno, atendiendo a esa responsabilidad de dos. Tener hijos no es una cuestión de la mujer, no es una cuestión de la trabajadora. Tener hijos, tener familia, tener cargas, tener trabajo de cuidados es una cuestión de responsabilidad entre hombres y mujeres, como ha señalado muy bien la doctora Moreno. Por tanto, yo parto de que la conciliación es un problema social, no es un problema familiar, o podemos decir, para no decirlo de forma tan asertiva, ¿no? Es un problema social que puede tener repercusiones familiares y, por tanto, son los poderes públicos los que, en primer lugar, deberían de dar una solución a las responsabilidades familiares o a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Aquí les señalo dos leyes que, además, hago míos en los argumentos de un compañero, de Jaime Cabeza, donde viene a señalar a la hora de estudiar estas materias que la Ley 39/1999 y la Ley 39/2006, tienen malos augurios. Ambas leyes, no voy a desarrollar la Ley de Autonomía de la Dependencia, pero comparten el número de leyes y además son dos leyes que, como viene a señalar, tienen las trabajadoras una fuerte implicación tanto en el trabajo de cuidados, en la dependencia, como en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Reformas legislativas en esta materia ha habido muchas. Yo he analizado la ley del 39/99, la normativa internacional, he analizado las directivas, la primera directiva del 96 del Acuerdo Marco sobre el permiso parental, luego modificado, y no voy a hacer una extensión de todo lo que desarrolla o objetiviza la Unión Europea en materia de conciliación, pero sí que quiero traerles a colación lo que a mi juicio es la valoración de todo el marco normativo de la Unión Europea en la materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Y les he señalado en rojo lo que a mí me parece muy llamativo. La Unión Europea
se sensibiliza constantemente con el tema de la mujer, con el tema de las trabajadoras, con el tema de los cuidados de los hijos, con el tema de los cuidados de los mayores, etcétera, pero tiene un elemento común y es que se presenta siempre aparentemente ligada con un enfoque económico del objetivo social de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Además, actúa únicamente con estas directivas y con estas resoluciones y recomendaciones, que en algún caso voy a hacer referencia a las más recientes, actúa claramente con un objetivo económico. ¿Y por qué? Porque se limita a establecer, a recomendar a los Estados miembros un conjunto de acciones, de objetivos, de medidas que vayan integradas en la empresa con el objetivo de aumentar la productividad, de aumentar el mercado común y, sobre todo, aumentar pues, el tema de la productividad, como he dicho anteriormente. Pero la Unión Europea tiene un elemento economicista importante a la hora de definir el objetivo de las políticas sociales y, en particular, también goza de este aspecto económico para definir los objetivos de las políticas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Pero también me llama la atención cuáles son las directrices del Comité Económico y Social Europeo, que recientemente, analizando el tema de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, he observado cómo sostiene que la igualdad entre hombres y mujeres resulta esencial, y dice así textualmente, resulta esencial para la productividad en una Europa en la que cada vez será mayor la proporción de la población de edad avanzada. Pero no habla de corresponsabilidad. Seguimos anclados en la idea del elemento económico fundamental para abordar políticas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Es un elemento que quería señalarles con carácter introductorio. En segundo lugar, yo considero que todavía la conciliación de la vida laboral, personal y familiar es una asignatura pendiente en nuestro ordenamiento, en la aplicación por parte de las empresas, en la aplicación por parte del Estado. ¿Por qué? Porque aunque se habla mucho de esta conciliación, alcanzar la igualdad material entre hombres y mujeres, como ha señalado la doctora Romero, es todavía un hándicap en España. Han pasado 19 años de la Ley de Conciliación, hemos tenido en el año 2007 una Ley Orgánica de Igualdad, pero no es una Ley Orgánica de Igualdad finalista, sino que es de resultados, y con la crisis económica, esta Ley Orgánica de Igualdad, estos derechos y estos resultados, desde mi punto de vista, mi opinión, han sido guardados en un cajón. Las ventajas, desde luego, si sostenemos una política activa social que permita corresponsabilizar a los trabajadores y a las trabajadoras de las cargas familiares, del cuidado del hogar, del cuidado de los hijos, etcétera, será fundamentalmente concebida como una auténtica inversión y como un auténtico incremento o un valor añadido para la productividad. La promoción de estas medidas depende en buena parte ¿de qué? De que estemos concienciados para la construcción de una nueva sociedad que abandone la idea de que a la mujer le compete el trabajo reproductivo y al hombre le compete el trabajo productivo. Y es un cambio de la sociedad en la cual no sé si estamos todavía legitimados para proceder a este cambio. Esto es muy sencillo, lo que yo acabo de señalar, sin embargo, son muchos los documentos, las exposiciones de motivos, los informes que avalan lo que yo estoy diciendo y, sin embargo, ¿por qué existe tanta dificultad de llevarlo a cabo en las empresas? Con posterioridad hay una mesa redonda que sí dará cuenta seguramente de cuál es la situación en la empresa, pero existe una dificultad. Parece que la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, parece que la condición biológica de la mujer es concebida en la empresa del siglo XXI, en la empresa española, como una carga económica, como una carga de seguridad social, como una carga de costes laborales, etcétera. También aquí hago un paréntesis. He estudiado en algunas ocasiones el ordenamiento sueco y me llama muchísimo la atención. El ordenamiento sueco, las políticas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar no van vinculado con el concepto de trabajador o trabajadora, van vinculado con el concepto de individuo.
el individuo, el derecho del individuo por ser padre o por ser hijo o hija, tienen derecho a las prestaciones del Estado sueco en materia familiar. En España, para tener acceso a ayudas sociales, mayoritariamente se tiene que tener la conceptualización de trabajador, desempleado, pensionista, pero siempre va vinculado al ámbito laboral y de seguridad social. Es decir, en España no existe una verdadera protección de la familia, no existe una verdadera protección de los cuidados al margen de la conceptualización del beneficiario como trabajador o como trabajadora. Por tanto, sí que estamos en cifras históricas respecto a otros países de la Unión Europea en materia de desigualdad, en materia de protección. Un dato, España es el país de la Unión Europea con mayor desigualdad femenina y con mayor pobreza femenina después de Polonia. Eso es un dato también que refleja la situación o los efectos de la crisis económica en las trabajadoras. El tópico de la conciliación de la vida laboral y personal y familiar, desde mi punto de vista, tiene e interesa a tres políticas. La política de empleo, fundamentalmente en tiempos de crisis, como he señalado, el discurso de la igualdad se ha dejado en un cajón. No ha interesado, pero no ha interesado ya no solamente al legislador, sino a la empresa, a los sindicatos, a todos los sujetos partícipes han guardado el tema de la conciliación. La ley orgánica anunció a bombo y platillo la corresponsabilidad, pero desde mi punto de vista ha sido una flaca esperanza que después de prácticamente 11 años, próximamente vamos a cumplir 11 años de la Ley Orgánica de Igualdad, pues deja de desear mucho. Las mujeres conciliamos trabajando. Las mujeres compaginamos nuestras tareas dentro y fuera del hogar. Es verdad que existe un ámbito cada vez mayor de hombres concienciados y sensibilizados en el cuidado de sus hijos, como luego haré referencia, pero no deja de faltar todavía esa auténtica corresponsabilidad, como señalaba la doctora Romero. Las políticas familiares, la familia como ámbito privado, fundamentalmente, pero debe de ser penetrado por políticas públicas. Tiene que intervenir el Estado, atendiendo a unas legitimaciones para ayudar, para someter y concebirse en un espacio fundamentalmente de la realización de la mujer. Las mujeres no pueden estar sometidas privadamente, individualmente, al cuidado de la familia, del hogar y de los hijos. La realización de la mujer puede tener una vertiente privada, pero no tiene que ser única y exclusivamente la de dedicarse al trabajo de los cuidados o al trabajo del hogar. Tiene que tener una decisión propia. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, desde mi punto de vista, han abandonado las políticas familiares que permitan desvincular a la mujer en el trabajo de los cuidados, que permitan desvincular a la mujer trabajadora en el cuidado único y exclusivamente de tener hijos. Las políticas de seguridad social, es verdad que se han mitigado con parciales reformas algunos efectos negativos, pero también es verdad que las prestaciones familiares en nuestro país son mínimas, no llegan a los 400 euros. Es verdad que en algunas reformas legislativas de seguridad social se han completado con técnicas de periodos de cotización para mujeres que han tenido hijos, etcétera. Pero también traigo aquí a colación pues, que hemos tardado 10 años en que entre en vigor el permiso de paternidad de las 4 semanas. 10 años. La Ley Orgánica de Igualdad en el 2007 lo anunció, lo legisló y hubo una contestación grande por parte de la patronal de no aplicar desde el año 2007 el permiso de 4 semanas. Se introdujo un permiso de 15 días discreto y han pasado 10 años. Es decir, hay un obstáculo, dijéramos, político a establecer medidas de corresponsabilidad y hay un obstáculo clásico, tradicional, donde concebir a la mujer como trabajo reproductivo y al hombre como trabajo productivo. Son ideas obsoletas que debemos de cambiar. Con esta situación del tópico de la conciliación, pues tomo
hago para mí una novela, ¿no? Un artículo, un prólogo de Manuel Rivas, y dice: los niños ven el mundo que les espera y prefieren no nacer o nacer mucho más tarde. Y esto lleva razón. ¿Por qué? Porque, como dice Manuel Rivas, el nacimiento de los niños o el nacimiento de los hijos puede lamina las expectativas vitales, profesionales y personales de las madres. Y esto lleva razón. Y además, aquí hay muchas mujeres, jóvenes, estudiantes. El índice de natalidad en España es el más bajo desde tiempos históricos y más bajo desde la Unión Europea. Incluso se mantiene el índice de natalidad por el nacimiento de hijos de mujeres inmigrantes. Si no, tendríamos un índice de natalidad negativo. Y muestra de ello es esta situación de los tópicos de la conciliación. Todo ello, todo lo que acabo de hablar, de la corresponsabilidad, de la mal llamada corresponsabilidad, de la conciliación, de la crisis económicas, etcétera, es lo que el profesor Moreno ha introducido como una situación de feminización de la pobreza. Es un fenómeno en virtud del cual ya se apuntaba desde la década del 2010 que afecta más a las mujeres que a los hombres y que muy particularmente afecta a las mujeres que asumen en solitario las cargas familiares. Esto es una realidad. Traigo aquí algunas cifras. Las nuevas formas de pobreza, porque puede llamaros la atención porque se utiliza el término de pobreza femenina, de feminización de la pobreza o la pobreza tiene rostro de mujer, son fórmulas que se han ido utilizando por parte de los académicos, pues hoy la pobreza no es sinónimo de hambre o de miseria, como hemos estado acostumbrados en el siglo pasado. Hay una clara afectación de la pobreza femenina con carácter global, el predominio de la economía frente al derecho. Siempre hablo de que el derecho y la economía son ciencias sociales. La economía no es una ciencia exacta como las matemáticas, pero venimos observando cómo el predominio de la economía en todos los ámbitos y también en el ámbito de la Unión Europea están haciendo pues, esa cascada de reformas que afectan fundamentalmente a nuestro ordenamiento, al ordenamiento jurídico laboral y de seguridad social. La desvinculación económica y social actúa en un mundo globalizado y se ha cebado en las reformas estructurales y coyunturales de un ordenamiento jurídico único y exclusivo, como es el derecho del trabajo y la seguridad social. Cuando hay un problema de desempleo, se reforma las prestaciones de desempleo. Cuando hay un problema de que la caja única de la seguridad social tiene bajos recursos, se tiende a reformar la seguridad social, a incrementar la edad de jubilación, etcétera, ¿no? Es decir, el derecho del trabajo y la seguridad social siempre ha sido como la compañera de viaje de la crisis económica año tras año, como han sido algunos autores han señalado muy bien. Es verdad que el concepto de derecho del trabajo tiene que eliminar todos los fenómenos de desigualdad social y particularmente creo que la respuesta le corresponde al derecho del trabajo, eliminar esta desigualdad femenina, esta pobreza femenina, que no es otra cosa que también va vinculada pues, a las nuevas fórmulas de relaciones laborales abordadas en la reforma laboral del año 2012, con fuertes componentes de discriminación por todos los motivos que hemos visto anteriormente. ¿La pobreza tiene rostro de mujer? Pues sí. Tiene rostro de mujer, es un proceso, es una tendencia a la que se ha representado y se ha desproporcionado las mujeres por causas, son muchas, yo he señalado cuatro, pero existen muchas más causas de pobreza femenina. Las condiciones de trabajo, las ha señalado la doctora Romero, la discriminación salarial, que no podré abordar en su totalidad, los déficits de sanidad, de alimentación sanitaria, etcétera. Pero me voy a centrar en el cuarto, la infrarrepresentación o la falta de empoderamiento económico de las mujeres en la actualidad. Y cuando hablo de la falta de empoderamiento económico, no hablo solamente de las mujeres españolas, sino hablo de las mujeres en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque impulsar la desigualdad de las mujeres,
Quizá esta afirmación sea muy feminista, pero creo que en esta semana sí que podemos reivindicar. Impulsar las desigualdades de las mujeres creo que ha sido el motor de salida de la crisis, o uno de los motores de salida de la crisis, con este tipo de desigualdades. No sé si estarán de acuerdo o no. Existe una resolución del Parlamento Europeo de octubre del 2017 que me voy a referir brevemente. En primer lugar, el empoderamiento económico de las mujeres. Aquí hay muchas mujeres y muy jóvenes. Bueno, pues el empoderamiento de las mujeres, hay una resolución de la Unión Europea muy importante, yo así me lo he creído, muy importante, pero con efectos jurídicos nulos, porque como no es una directiva, los Estados miembros de la Unión Europea no tienen la obligación de incorporarla a sus ordenamientos, y eso es un problema también. El empoderamiento económico de las mujeres es justo, ¿verdad? Es justo porque es una dimensión esencial del derecho a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y además con reconocimiento constitucional, el artículo 14. La Ley Orgánica de Igualdad lo dice así. Y en segundo lugar, el empoderamiento económico de las mujeres es útil. ¿Por qué? Porque a mayor participación de la mujer en el mercado laboral, ¿qué se produce? Mayor productividad. Y traigo unas cifras que señalan los índices de productividad de la mayor incorporación de las mujeres al trabajo, atendiendo a cifras manejadas por el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Y dice, con mayor igualdad de género, en el año 2050 habrá 10,5 millones de nuevos puestos de trabajo. 10,5 millones de puestos de trabajo nuevos. Se podría alcanzar en la Unión Europea hasta el 80% del empleo. Podría aumentar el Producto Interior Bruto per cápita entre un 6,1% y un 9,6%. Y además, a mayor crecimiento, mayor incorporación de las mujeres en el trabajo, podríamos hablar de un 15% y un 45% más de crecimiento. Todas estas cifras van muy vinculadas con lo que yo os he señalado anteriormente de cuáles son los objetivos sociales de la Unión Europea. Una unidad más de mercado frente a una unidad más de trabajadores. Bien, pues estas cifras publicadas por el Instituto Europeo de Igualdad de Género contrastan con las tasas que yo les traigo aquí a colación de la tasa AROPE. La tasa AROPE es un indicador que forma parte de la Estrategia Europea de 2020, donde la Unión Europea maneja para incorporar a estos colectivos de pobreza diferentes componentes. En primer lugar, la tasa AROPE estudia la pobreza, en segundo lugar, la privación de bienes materiales y, en tercer lugar, la baja intensidad del trabajo en el hogar. Las últimas cifras publicadas por la tasa AROPE permiten concluir que en el año 2017 el 22,3%, es decir, más de 10 millones de personas, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social frente al 22,1% registrado en el 2015. ¿Qué ha pasado en el 2016? Bueno, en el 2016 es la misma tasa de pobreza que en el 2017, pese a haber salido ya de la crisis, entre comillas, ¿de acuerdo? Cabe destacar que la pobreza femenina ha pasado a aumentarse en un 13,1%. La pobreza femenina de mayores de 65 años, lo ha señalado también el profesor Moreno. Las pensiones de jubilación son muy bajas cuando hablamos de pensionistas mujeres, pero también hay una situación de extrema gravedad, las viudas. Las mujeres viudas en España son extremadamente pobres. No podemos abordar el tema de esas mujeres viudas, ¿no? La tasa de trabajadores pobres está creciendo. ¿Pese a qué? Pese a haber salido de la crisis. ¿Qué consecuencia tiene la pobreza extrema de mujeres? Bueno, pues existe el concepto de que pese a tener un trabajo, ese trabajo es tan precario que no le permite salir de la pobreza extrema. Y en esos datos señalo que el 14,8% de trabajadoras pobres en el 2015 frente al
14,1 del 2016. Pero aquí en las tasas no está el trabajo en negro, que luego haré referencia, el trabajo en el sector del hogar familiar, porque también existen unos indicadores de extrema preocupación. La doble delimitación de la pobreza femenina. ¿Qué significa la doble delimitación? Bueno, yo he manejado dos aspectos que me resultan importantes. En primer lugar, la privación de las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas y privación de los medios. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues quiero decir que la pobreza femenina tiene una estrecha relación con la ausencia de tiempo. ¿Y qué quiero decir que tiene una estrecha relación con la ausencia de tiempo? Bueno, pues que las mujeres disponen de menos tiempo para buscar formas apropiadas para satisfacer sus necesidades, de encontrar un empleo de mayor calidad, de encontrar o compaginar o compatibilizar un empleo que les permita salir de la situación de desigualdad o de empobrecimiento. ¿Por qué? Porque les pesa el cuidado de hijos, les pesa las cargas familiares, les pesa el cuidado del hogar, les pesa el cuidado de los familiares ascendientes fundamentalmente. Es decir, existe una escasa o nula protección social frente a esta delimitación de tiempo e ingresos. En segundo lugar, acojo el concepto de pobreza laboriosa analizado por Rodríguez Piñero. Rodríguez Piñero hablaba de pobreza, del trabajador pobre. Yo añado pobreza laboriosa femenina. Fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, pues que el incremento de las desigualdades salariales. Todos es conocido la brecha salarial. Todos es conocido el contrato de trabajo a tiempo parcial involuntario, pero también hay un importante trabajo a tiempo parcial voluntario para compaginar o compatibilizar o conciliar. La polarización y la diversificación de los mercados de trabajo, fundamentalmente segregados por género. Hoy tener un empleo no es sinónimo en absoluto de estabilidad y no todos los empleos, hay que señalar aquí, protegen contra la pobreza atendiendo pues, a la cascada de reformas acaecidas en nuestro ordenamiento laboral y de seguridad social iniciado desde el 2010 hasta la actualidad. Por tanto, son consecuencias que permiten hablar de una delimitación de pobreza femenina con importantes consecuencias. La precariedad laboral. La precariedad laboral, ¿hacia dónde va? Fundamentalmente, si no reformamos el ordenamiento jurídico laboral, vamos hacia una pobreza laboral masculina, pero la mesa de hoy es abordar el tema de las trabajadoras, permitírmelo, ¿no? Por tanto, las desigualdades, la precariedad laboral en todo su contexto va encaminada hacia una pobreza femenina. Y yo aquí señalo cuestiones obvias, pero no por ser obvias tengo que prescindir de ellas. El trabajo productivo. ¿Qué es el trabajo productivo? Es un elemento básico que vertebra e incluye socialmente, es clave. Las personas tenemos el derecho al trabajo, el trabajo nos dignifica y con el trabajo, el ejercicio del trabajo, adquirimos la condición de ciudadano y además adquirimos la condición de ciudadano que nos permite ejercer libremente nuestros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Y esto puede resultar obvio, pero a veces hay que recordarlo. De ahí que haya dicho anteriormente que la conciliación es un problema social, no es un problema de la mujer ni de las mujeres, es un problema de la sociedad. Las cargas familiares, el cuidado de hijos, tiene que concebirse como un espacio fundamental de realización, tiene que dejarse de realizarse como un espacio fundamental de realización de la mujer y tiene que dejarse de concebirse como un espacio de realización de la mujer que tiene que compatibilizar con la actividad laboral. Eso es fundamental. Y, en segundo lugar, el trabajo es la fuente y la esencia de los derechos de la ciudadanía. Nos permite ser libres y nos permite ejercer y gozar de las garantías que nos reconoce nuestra Constitución española, todos los derechos fundamentales. Y, por tanto, es básico estas cuestiones. Las reformas legales que han avanzado más en pobreza, en género, han afectado a colectivos muy importantes de mujeres. En primer lugar, la segregación ocupacional.
No voy a hacer aquí un análisis extensivo de dónde, de qué puestos o qué sectores conjugan los puestos de trabajo de las actividades de las mujeres. No. Sin embargo, sí que debo señalar que 6 sectores aglutinan los puestos de trabajo fundamentales ocupados por mujeres. En segundo lugar, ¿qué ocurre con las empleadas de hogar en España? En España, las empleadas de hogar es un sector que frente a la Unión Europea goza de un puesto muy importante. Es el 4º lugar que se ocupa, el sector de empleadas de hogar. Y, sin embargo, fijaros, a la fecha de febrero del 2018 solo cotizan en el régimen de empleadas de hogar, cotizas, es decir, trabajo legalizado como empleadas de hogar, solo 418.328 trabajadoras. Es decir, hay una cifra muy, muy baja de cotizantes en relación con el número de trabajadoras en el sector del hogar familiar. Y se produce una bolsa importantísima de desigualdad social y de pobreza y, además, de no reconocimiento. Falta una consideración en España del trabajo en el sector del hogar familiar. Somos el país de la Unión Europea que no hemos ratificado todavía el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Y no es un convenio que regule o permita derechos excesivos de las trabajadoras, no, sino que es un convenio donde viene a señalar unos derechos en parecidos términos que los reconocidos el Estatuto de los Trabajadores. El mes de vacaciones, derecho al desempleo, etcétera. Y, por tanto, queda todavía pendiente de reconocerse ese tipo de derechos. En cuanto a la resolución del Parlamento Europeo que yo les he señalado, quería manifestar que esta resolución viene a señalar en la consideración general número 48 luchar contra el carácter precario de 2 sectores muy feminizados. Y lo van a entender perfectamente. El primero de ellos, hay que luchar contra la precarización del trabajo doméstico. Y, en segundo lugar, hay que luchar contra la precarización del trabajo de cuidados. Eso lo dice la Unión Europea en esta resolución recientemente y viene a señalar que fundamentalmente estos sectores, estos trabajos que son trabajos en negro, trabajos precarios, trabajos que no se reconocen y no son declarados. ¿Y qué dice esa resolución? La resolución del Parlamento Europeo pide a la Comisión y al Consejo que reconozcan los servicios a los hogares, el empleo de los cuidados como un sector económico valioso y personal para avanzar en el trabajo y eliminar las desigualdades. Y con esto conecto con lo que es el trabajo de cuidados. ¿El trabajo de cuidados existe en España? ¿O el cuidado va vinculado al trabajo de la mujer? Fundamentalmente. Hay 2 pilares fundamentales del sistema de dependencia. ¿Os acordáis de la Ley 39/2006 que he hecho referencia de la Ley de Dependencia? Bueno, pues fundamentalmente la Ley de Dependencia tuvo unas expectativas enormes, una gran importancia. Se hablaba de que se había constituido en España el 4º pilar de bienestar social. Sin embargo, llegó la crisis y ha sido una de las leyes más afectadas por la crisis económica. Una reducción de más de 2.700 millones de presupuesto en esta ley. Una ley que ha superado las 8 reformas normativas para recortar los derechos que reconocían el trabajo de cuidados y ha formado parte de un modelo que generó muchísimas expectativas y un modelo que supuso un gran avance en el trabajo de los cuidados. El Estado venía a señalar la financiación, las comunidades autónomas venían a señalar la ejecución y mientras tanto se ejecutaba, pues lo que se pensó era legalizar, era reconocer el trabajo de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar y el Estado lo que les reconocía era la cotización a la seguridad social de las trabajadoras y los trabajadores afectados directamente por el cuidado de un dependiente. Esto constituyó un gran pilar fundamentalmente porque llegaron en España a estar cotizadas más de con cotización a la Seguridad Social en el año 2012, cuando entra en el año 2006 hasta el 2012, cotizaban como cuidadoras no profesionales más de 166.000 trabajadoras.
Es decir, se conceptualizó el trabajo de cuidados. ¿Qué ocurrió a partir de la reforma laboral, la reforma de la Ley de Dependencia? Bueno, pues se dejó de conceptualizar el trabajo de los cuidados. El trabajo de los cuidados dejó de ser cotizado por parte de del legislador y estableció la reforma la posibilidad de que la propia cuidadora o el propio cuidador se dieran de alta en la Seguridad Social. ¿Eso qué provocó? Pues provocó lo que yo señalo aquí, en febrero del 2018, cotizantes como cuidadores no profesionales, hay solamente 8.372 personas que voluntariamente desean cotizar y de las cuales 938 solamente son varones. Es decir, ha habido un retroceso en lo que supuso el reconocimiento discreto del trabajo de cuidados. Y eso podía ser un avance muy importante en la idea de la conciliación, en la idea de la corresponsabilidad o, más allá, la idea del reconocimiento de los trabajos de cuidados. No deben de centrarse única y particularmente en la mujer. Hay cuestiones que todavía en el año 2018 no se han resuelto, como por ejemplo, bueno, pues existe el derecho social a ser cuidados. ¿Las mujeres podemos negarnos a ejercer los cuidados que se nos requiere por parte de nuestros familiares o por parte de nuestros hijos? Hay un nuevo debate sobre la precariedad que todavía, bueno, hay países como Finlandia, hay países como Suecia, que este debate lo tienen ya totalmente acabado y legislado, ¿no? En España hemos sufrido desde el 2006 al 2018 un retroceso en todo el trabajo de cuidados. ¿Y eso a quién afecta? A las mujeres, porque fundamentalmente su condición biológica de la mujer se atiende como cuidadora, frente a una posición que su condición biológica de la mujer, no su condición productiva, podía tenderse a desarrollar ese trabajo de cuidados como unas expectativas laborales. Ahora no es así. Otro de los temas también que haya apuntado el profesor Moreno, el empleo a tiempo parcial. El empleo a tiempo parcial es muy grave lo que está ocurriendo en nuestro país. En España, el empleo a tiempo parcial, fundamentalmente frente a las cifras que se manejan de la Unión Europea, el 72% del empleo a tiempo parcial es desarrollado por mujeres. Y el 20% de las mujeres trabajan menos horas para cuidar a la familia. Es decir, por un lado hay trabajo involuntario y por otro lado hay trabajo voluntario, precisamente por esa opción, para compaginar el trabajo con los cuidados del hogar familiar. Eso no se llama conciliación. Eso no se llama conciliación, eso se puede llamar pues, compatibilidad o puede ser un desarrollo personal, pero no formaría parte de esta idea social o este concepto social de la corresponsabilidad o de la conciliación en los propios términos. Yo entiendo que conciliar la vida es permitirte atender el cuidado de la familia y los hijos con el desarrollo profesional, como una persona sin tareas del hogar o sin cuidado de hijos ni familiares. Esa es la verdadera corresponsabilidad y conciliación. Las consecuencias son muy conocidas por parte de las cifras del trabajo a tiempo parcial y, sin embargo, por ejemplo, bueno, pues siguen todavía sin cuestionarse reformas que eliminen las altísimas cifras de trabajo a tiempo parcial. Yo aquí señalo una encuesta donde las mujeres dedican más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado en el cuidado del hogar y la familia. En la actualidad, 4 horas y 29 minutos las mujeres frente a 2 horas y 32 minutos los hombres. Es una realidad que se pone de manifiesto en muchísimos estudios. Otra de las cuestiones que pongo aquí como reivindicación es qué va a pasar en enero del 2009 con la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de las pensiones. Hay una contestación social, hay una movilización de los pensionistas que es muy justa, atendiendo a la subida del 0,25%, pero en el enero del 2019 entra en vigor el factor de sostenibilidad de las pensiones. Y me parece también que es muy grave, porque el factor de sostenibilidad de las pensiones, resumidamente les cuento que se va a calcular a partir de enero del 2019 las pensiones en función de la expectativa de vida. La expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres y, por tanto, las pensiones van a sufrir una reducción mayor a las mujeres que los hombres
precisamente por este factor de sostenibilidad que esperemos que no entren en vigor, porque me parece que va en contra, ¿no?, en contra de los principios de igualdad entre hombres y mujeres. Fundamentalmente se introduce un factor adicional de discriminación en enero del 2019. Todavía no se conoce demasiado. Traigo aquí un estudio que me ha parecido interesante, sobre todo porque veo que son muchos los estudiantes. Es una encuesta realizada por la Universidad Complutense, elaborada por profesores de Economía Aplicada, y entrevistaron a 1.785 parejas con hijos pequeños de la Comunidad de Madrid. Y sorprende porque lo que vienen a preguntar al incorporarse a su trabajo tras el periodo de baja maternal, del permiso de paternidad y maternidad, cuáles fueron las siguientes medidas que tomaron. ¿Para qué? Pues para atender a la familia, al cuidado de hijos. Claro, siempre la columna de las madres llama muchísimo la atención, ¿no? Las madres, 37% pasó a trabajar a tiempo parcial o redujo su jornada laboral. Volvemos otra vez a desempolvar la idea de que conciliar la vida laboral significa aprovechar nuestro tiempo para el cuidado de los hijos. Mayor medida, mujeres. Segunda medida, solicitar una flexibilidad horaria. Mayor medida, las mujeres, un 9,7. Solicitar un cambio de turno, 6,8 las mujeres. Pero bueno, aquí también subyace un elemento importante de masculinidad hegemónica. Cada vez los hombres jóvenes están más vinculados y más implicados con el cuidado de sus hijos, con el cuidado de la casa, con el cuidado de los niños, etcétera, ¿no? Y, por tanto, para fomentar e incrementar esta idea de hegemonía masculina, sí que había que intentar, por lo menos, como dice la resolución del Parlamento Europeo, equiparar permisos de maternidad y paternidad, y, sobre todo, establecer en las empresas medidas de igualdad que favorezcan este tipo de conciliación y de medidas. Es verdad que una de las causas que mayor pobreza produce es la desigualdad salarial. No me voy a detener mucho en la desigualdad salarial, pero el último estudio del Instituto Nacional de Estadística, que se publicó en junio del 2017, viene a manifestar que las mujeres cobran un 23% menos que los hombres, o fundamentalmente los hombres ganan de media casi 26.000 euros, mientras que las mujeres se quedan en una media de 20.000 euros. Son muchas las razones que abordaba la profesora Romero, pero fundamentalmente el techo de cristal, el suelo pegajoso, el techo de diamante, el techo de cemento. Son situaciones que definen muy bien la desigualdad que se está produciendo en estos momentos. En cuanto a para ir terminando, políticas, pobreza femenina y conciliación, permitirme, está fuera de la agenda política. Es verdad que estamos en una semana de concienciación, es verdad que estamos en una semana de concienciación internacional. Mañana es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hay paros convocados, hay una gran sensibilidad social, los medios de comunicación, la universidad, todos los sectores, los sindicatos, etcétera. Sin embargo, pasará esta semana y volveremos a lo mismo. ¿Por qué? Porque la igualdad entre hombres y mujeres dentro y fuera del mercado está desapareciendo por completo. ¿Por qué? Porque ha avanzado la economía frente al derecho, porque está avanzando las ideas de productividad frente a las ideas de protección y de garantía de los derechos. Y no son ideas incompatibles. Mientras que la empresa española, el 98,9%, o sea, pequeña y mediana empresa, abordar planes de igualdad, planes de conciliación, resulta muy difícil porque tenemos un hándicap importante. ¿Cuál es? Que por ley solo se pueden realizar planes de igualdad a empresas de más de 250 trabajadores. Hace unos días, por parte de un sindicato, se planteaba la posibilidad a la ministra de Empleo de que se establecieran con carácter obligatorio auditorías para que controlaran la aplicación de las leyes de igualdad en esa empresa, para que controlaran que no hubiera discriminación salarial. Y la respuesta ha sido que no. En Islandia, el 1 de enero del 2018 ha entrado en vigor una ley donde se auditó
empresas de 25 trabajadores para controlar el cumplimiento en toda su extensión de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres. Es verdad que hay un cambio de mentalidad importante y así nos va. Creo que ha habido un retroceso en las políticas de conciliación, sin avanzar en la corresponsabilidad. Yo no entiendo, como muchos sectores entienden que la conciliación son permisos, son excedencias, es más permisos de maternidad, es más permisos para las mujeres y eso es un retroceso, eso se llama protección social y eso se llama derechos de maternidad. Pero lo que estamos abordando en las políticas de corresponsabilidad es proteger a las trabajadoras atendiendo a la condición social que en un momento determinado les permite tener un hijo, cuidar a un mayor, etcétera, etcétera. Eso es conciliación o corresponsabilidad. Para finalizar, bueno, finalizado con varios aspectos. En primer lugar, llamamiento a los sindicatos, como la negociación colectiva juega un papel esencial y fundamental para la cobertura y la protección de la mujer trabajadora en dos ámbitos. Por un lado, proteger los derechos de maternidad, que eso no es conciliación para mí, y por otro lado, permitir la corresponsabilidad entre trabajadores y trabajadoras en la empresa ante el mismo hecho. El mismo hecho del cuidado del hijo, del cuidado del mayor, etcétera. Y, por tanto, es importantísimo volver a activar la participación a nivel de responsabilidad sindical. Es verdad que la mayoría de los negociadores de convenios colectivos, ¿quién son? Varones. Eso también hay que cambiarlo. Y hay que sonrojar también a los sindicatos. Empresas, implantación de planes de igualdad, implantación de auditorías, implantación de políticas que permitan garantizar la corresponsabilidad. Una empresa corresponsable socialmente es una empresa con mayor productividad, mayor garantía de desarrollo. Al Gobierno, innovar a través de medidas implantadas en otros países de la Unión Europea, hacer como propias las recomendaciones de las resoluciones del Parlamento Europeo, empoderar a las mujeres con carácter obligatorio, en las cuotas de participación política, las cuotas de participación institucional, empresarial, etcétera, cumplir, porque la Ley Orgánica de Igualdad es una ley de resultados, no es una ley finalista. Legislar incorporando el género. Todas las leyes que se han hecho desde la crisis se ha obviado el componente de género, se han hecho sin haber analizado el género y es una obligación. Y por último, bueno, pues servirá también como medida, traigo aquí, la incorporación de la Directiva Europea sobre Divulgación de la Información no financiera e información sobre la diversidad, donde incorpora esta directiva pues elementos muy importantes de cara a que, bueno, adoptar medidas para asegurar fundamentalmente la igualdad de género, las condiciones de trabajo igualitarias, luchar contra la brecha de género, etcétera. Sin embargo, yo estas medidas no las he visto analizadas en ningún borrador de propuesta de incorporación de la legislación. Interiorizar, y luego un llamamiento a todos, interiorizar el derecho a la igualdad de una forma de ser de nuestra sociedad, una forma de ser de nuestra sociedad democrática. Es verdad que nos va a costar un poquito más alcanzar la verdadera igualdad de género, pero creo que no llegamos a manifestar o reivindicar la necesidad de que hombres y mujeres son iguales si no interiorizamos que el derecho a la igualdad forma parte también de una nueva sociedad mucho más responsable. Y por eso pues finalizo, como no puede ser de otra manera, pues reivindicando los paros de mañana, reivindicando la huelga de mañana, porque es muy importante que estemos vivas, que seamos libres y que además seamos iguales que nuestros compañeros, los hombres. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición, donde has pasado por todos los temas que estaban relacionados con la materia, y yo creo que nos has dado una
idea general y global de la materia y además en el tiempo que tenía asignado, que hoy en día es de agradecer porque no es la puntualidad y estas cosas hoy en día no son valores que se respeten mucho. Esto nos permite tener 5 o 10 minutitos para un turno de palabras, comentarios, preguntas que queráis realizar. Yo creo que es importante, ya sé que a veces los auditorios intimidan porque son grandes y hay mucha gente, pero es importante que cuando tenéis personas que son expertas en las materias, os animéis a preguntar y a cuestionar, o si alguien se ha sentido interpelado, a intervenir. Por tanto, abriríamos un turno de estos 5 o 10 minutos para intervenciones. Sin vergüenza, que somos todos de la casa, nos conocemos todos y si no, pues ya nos conoceremos. Mirad que si no intervenís vosotros, intervendré yo, con lo cual el ahorro de tiempo no existe, es decir que... Bueno, pues yo para abrir, a ver si después alguien se anima, para abrir un poco el tema, quería plantearte, y además lo has comentado al principio, es decir, normativamente se ha intervenido, hay muchas normas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que si un extraterrestre viniera y viera la situación real, diría, uy, aquí no se debe legislar, aquí no se debe actuar, ¿no? Se legisla, se actúa, lo que pasa es que los efectos al final de los resultados no se ajustan. Y yo lo que te quería preguntar es, el derecho, tanto que la ponencia es más de carácter jurídico, puede mucho, pero no lo puede todo. Y entonces, la idea es, por muchas intervenciones jurídicas que se hagan, si no cambiamos la sociedad, servirán o en todo caso pueden ser como hasta ahora muy voluntaristas o hay que ir ya por más régimen sancionador y obligatorio. ¿Cómo hacer que esto que se va regulando y que parece que sobre el papel, además el papel aguanta todo, son buenas medidas, ¿por qué después no cuajan? Yo siempre pongo el ejemplo al hablar de estos temas, de cuando se habla de corresponsabilidad, uno de los logros y lo que se ha vendido más es el permiso de paternidad. Claro, a ver, si el permiso de paternidad no va acompañado de una voluntad del marido, del hombre, de colaborar en las tareas familiares, pues nos encontramos, como se ha dicho alguna vez, seguramente exageradamente, pero que, por ejemplo, en Noruega, cuando el permiso de paternidad se utiliza para ir a la pesca del salmón, o que los permisos de paternidad, cuando se solicitan más, es cuando hay mundiales, europeos, olimpiadas, porque así se puede ver la tele durante más horas al día. Claro, si encima el hombre, cuando pide un permiso de este tipo, se coloca en casa y aún es una carga adicional para la mujer, pues ¿qué ganamos? Entonces, ¿cómo ajustar derecho y realidad? Esa es la pregunta. ¿Y qué se puede hacer? Es la pregunta del millón. Claro, es muy difícil contestar a tu pregunta porque es la pregunta, es decir, es la contestación. Vamos a ver, por muchas medidas que se pongan en marcha o se implanten, si no se cambia el modelo de sociedad machista o no garantía de la igualdad entre hombres y mujeres, no estamos haciendo nada. Y luego hay otra cosa que me preocupa desde el punto de vista jurídico. Los economistas que salen de nuestras universidades, en muchas universidades, salen sin tener conocimientos jurídicos y confunden. De mi universidad, la Facultad de Económicas o de Administración y Dirección de Empresas, no dan derecho del trabajo ni dan seguridad social. Y, por tanto, hay unos déficits de conocimiento básicos, conceptuales, fundamentales. Y utilizan los derechos de maternidad para hablar de conciliación. Yo, como madre, puedo manifestarme de que 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 4 meses o 20 meses es fenomenal. Pero ¿eso qué supone? Que abandonas la empresa, abandonas tu puesto de trabajo para dedicarte al cuidado de tus hijos. Los derechos de maternidad no son de conciliación. Y ahí está la clave. Para cambiar la sociedad que tenemos que cambiar la mentalidad y deslindar que una cosa son los derechos de protección social y otra cosa es los derechos que te dan como condición de hombres y mujeres. ¿Y cuál es la base? Pues la base es la que se produce en países superdesarrollados en estos temas. Suecia concibe el derecho del individuo y el derecho del hombre y el derecho de la mujer fundamentalmente en su entorno familiar. Tiene el derecho por ser padre, tiene el derecho por ser cuidador.
¿Frente a qué? Frente a tenga la condición de trabajador o trabajadora, es decir, la intervención de los poderes públicos frente a las necesidades de los cuidados y de las cargas familiares. Eso por un lado. Y segundo, están muy bien los derechos de protección social, y cuanto más derechos de protección social tengamos, mucho mejor, pero los derechos de maternidad, los permisos no retribuidos, las reducciones de jornada, las reducciones horarias, etcétera, implican fundamentalmente una opción personal de la mujer frente al hombre para el cuidado de hijos. Y ahí está la base de no tener en nuestro país una verdadera conceptualización de lo que es la corresponsabilidad. Unimos responsabilidad, cuidados familiares con nuestra responsabilidad como trabajadores. ¿Y hay quién aparece? La empresa. Y la empresa dice, bien, yo tengo que atender mis criterios de estrategia, de marketing, de productividad, de inversión, y me produce un verdadero problema o estorbo tener personas o mujeres o trabajadoras que, atendiendo a un momento determinado de su vida, deciden ser madres, porque conciben la empresa española la maternidad como una carga. Acordaros que no hace muchas semanas salía en los medios de comunicación la opción de una empresa de congelar los óvulos a las mujeres. Y no voy a analizar el tema. Es decir, conciben la empresa del siglo XXI española como una carga el hecho de la condición biológica de la mujer en un momento determinado para tener hijos. Es muy problemático, pero creo que fundamentalmente parte por la intervención estatal, por el cambio de la sociedad y fundamentalmente por la conceptualización de los términos jurídicos frente a los términos económicos de este tipo de materia. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora estamos ya en todo caso en horario y, por tanto, siendo respetuosos con el horario, haremos ahora un descanso de 30 minutos y sí que os pediría que seamos puntuales a las 12 en punto para continuar con la mesa redonda. Muchas gracias a todos. Bueno.